Buenos días, mi nombre es Anja Andrea Dávila Márquez y les presentaré cómo está conformado un sistema de información. Estudio en el SENA y estoy haciendo una tecnología en gestión administrativa, ficha 2142472, en una transversal de las TICs, donde nuestro profesor es Álvaro Alexis Romero y presentado por mí, Anja Andrea Dávila Márquez. ¿Qué es un sistema de información? Un sistema de información es un sistema que permite almacenar y procesar la información. Es el conjunto de partes interrelacionadas como el hardware y el software y personal informático. ¿Qué es el hardware? El hardware es el conjunto de componentes físicos de los que de los que está hecho el equipo en informática. Se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromagnéticos y mecánicos, los cables así como los gabinetes o cajas, los periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado componen el hardware o el soporte físico. Este está dividido en dos, la CPU y los periféricos. Está también el software, que está dividido en sistemas y aplicaciones. Está también el soporte humano, que está dividido en personal y usuarios. ¿Qué es la CPU? Es un procesador central. Es el componente más importante de nuestro PC. Su función es la de ser el cerebro de todo el funcionamiento del sistema, siendo el encargado de dirigir todas las tareas que lleva a cabo nuestro equipo. Se trata de uno de los componentes vitales que te vas a encontrar en tu ordenador, tu smartphone o tu tableta portátil, e incluso en relojes y prácticamente cualquier dispositivo electrónico. La CPU está dividida por AMD, Intel, datos, datos, dirección, control y por unas partes que son DDR, DDR2 y DDR3. Hardware y periféricos. Eh, ¿Qué es un periférico? Periférico es la denominación genética para designar eh, el aparato o dispositivo auxiliar e independiente conectado a la unidad central de procesamiento de una computadora. Se consideran periféricos eh, a unidades o dispositivos de hardware a través de los cuales el ordenador se comunica con el exterior, y también a los sistemas que almacenan o archivan la información sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal. Estos están divididos por entrada, salida, almacenamientos y mixtos. ¿Qué es una entrada? Una entrada en informática, una entrada o input es un espacio creado para recibir información de otro sistema. Los dispositivos de entrada, también llamados periféricos, son generalmente más usados en las computadoras
en las computadoras portátiles para aumentar sus funciones como lo son el teclado, el ratón, la cámara digital o webcam. En la CPU tenemos que es una AMD. Una AMD eh, es, aunque por lo normal de las siglas, es Advanced Micro Device. Actualmente es el segundo fabricante del mercado en cuanto a procesadores de sobremesa y tarjetas gráficas. En el mercado de procesadores, la arquitectura Zen ha supuesto una revolución en el mercado. La arquitectura modular diseñada por AMD se ha consolidado como el futuro en el mercado de procesadores. ¿Qué es un Intel? Un Intel es una compañía estadounidense que diseña y fabrica, vende circuitos integrados para la industria de la computación y las comunicaciones a nivel mundial. Sus principales productos a nivel mundial son componentes, microprocesadores, chips, placas, madre y conectividad con y sin cables. ¿Qué son los datos? Mm, Los datos, perdón, ¿qué es el control? El control hace referencia tanto a dispositivos como el control remoto, el televisor, como el teclado, el control de un teclado informático, o bien otro tipo de dispositivos o aplicaciones que brinda a un usuario acceso a una o más funcionalidades de uso particular. Los datos. En informática los datos son representaciones simbólicas, vale decir numéricas, alfabéticas, algorítmicas, de un determinado atributo o variable cualitativa o cuantitativa, o sea, la descripción contada de un hecho empírico o un suceso de una entidad. El DDR. El DDR significa Double Data Write y básicamente significa que son capaces de realizar dos tareas de escritura y dos de lectura por cada ciclo del reloj. La DDR2, lanzada hacia 2004, funcionaba a un voltaje de 1.8 voltios, un 28% menos de DDR. Se dobló su densidad máxima hasta los 250 megabytes. ¿Qué es un DDR3? Hoy te vamos a explicar cuáles son las diferencias entre los módulos de memoria RAM del estándar. DDR3 es la evolución del primero, por lo que por lo general los ordenadores más modernos casi siempre tendrán estos módulos equipados y son los que tendrán que comprar. ¿Qué es una salida? Esta hace parte de hardware y de los que se relacionan con periféricos. Una salida es en la interacción de ordenador humano. La salida es la información producida por el programa del ordenador y percibida por el usuario. Las clases de salida, los productos de programa y las clases de entrada, la que el programa acepta. Define la interfaz de usuario del programa. ¿Qué es un almacenamiento? Un almacenamiento en el terreno de la computación
La idea de almacenamiento refiere a archivar los documentos. El almacenamiento implica copiar la información en algún tipo de soporte, un disco rígido, disco duro, un DVD o un sitio web. ¿Qué son los mixtos? Son aquellos dispositivos que pueden operar de ambas formas, tanto de entrada como de salida. Típicamente se puede mencionar como periféricos mixtos de entrada o de salida a discos rígidos, disquetes, unidades de una cinta magnética, lectograbadores de CBD, de DVD y dispositivos zip, etc. Después encontramos los periféricos. Ya expliqué qué es una entrada. Ahora, ¿qué es un ratón? Un ratón se usa para desplazar el mouse, que en inglés se dice mouse, sobre una superficie plana y en dicho movimiento se refleja en la pantalla a través de un puntero, flecha o cursor. Cabe mencionar que existe una curva de aprendizaje particular a la hora de utilizar un mouse por primera vez. ¿Qué es un teclado? Un teclado es un dispositivo que presenta el conjunto de las teclas de diversos aparatos, máquinas e instrumentos. Por lo general, el teclado permite el control o mando del aparato en cuestión y teclas especiales que cumplen con diferentes funciones. ¿Qué es una cámara web? Una webcam es una pequeña cámara digital que conectada a un ordenador o a una red informática obtiene periódicamente imágenes de lo que enfoca y envía a través de Internet a otros usuarios o una página web. ¿Qué son los parlantes? Un altavoz, también conocido como parlante, es un traductor electroacústico utilizado para la reproducción del sonido el- y el sonido se transmite mediante ondas sonoras, en este caso a través del aire. ¿Qué es un disco duro? Un disco duro es una unidad de hardware que se usa para almacenar contenido y datos digitales en las computadoras. Todas las computadoras tienen un disco duro interno, pero también hay discos duros externos que pueden usarse para ampliar el almacenamiento de una computadora. ¿Qué es un CD? Como sus siglas lo indican, es un disco compacto. Uno puede poner en un CD toda una enciclopedia. También designa el aparato con que se leen estos discos duros. El primer componente es el conector de entrada para un CD, que es una cámara de seguridad. Las cámaras de vigilancia son extremadamente útiles ya que permiten monitorear las actividades de las personas que visitan su hogar y oficina, así como los eventos. Tenemos un registro de lo que sucede. A continuación, les presentamos qué es un software. Un software está dividido por sistemas operativos y aplicaciones, y de esto se derivan que es un PC, celulares o TV, y en aplicaciones los programas. Un software es, se conoce como software logical o soporte, forma de un sistema informático que comprende el conjunto de componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas en,
En contraposición, los componentes físicos que son los llamados hardware, la interacción entre software y hardware hace operativo un ordenador o un dispositivo, es decir, el software envía instrucciones que el hardware ejecuta, haciendo posible su funcionamiento. ¿Qué es un sistema operativo? Un sistema operativo se divide en PC y los PCs encontramos aplicaciones o sistemas operativos como el Linux, el Windows, el Mac OS, iOS y en los celulares eh, sistemas operativos como Android, iOS y Windows Phone. En el personal informático le explicaré qué es un PC. Es una sigla que se puede formar con distintas expresiones y que por lo tanto tiene varias acepciones. Su uso más habitual aparece con referencia a una computadora personal o personal computer en lengua inglesa. Por lo tanto es una computadora u ordenador. En los móviles es el ámbito físico. Se entiende por móvil el objeto en movimiento del que se requiere estudiar, su trayectoria o las fuerzas por lo que lo acompañan. Este concepto tiene especial interés en dinámica y cinemática, dado que el objeto del estudio es precisamente un objeto móvil. Windows. Windows es un término de origen inglés que significa ventanas Windows en un sistema operativo para computadoras en propiedad de Microsoft y su fundador Bill Gates y uno de los más utilizados en todo el mundo. Mac OS, iOS, computadoras Macintosh, también aplicada retroactivamente a las versiones anteriores como System 7.6 y que apareció por primera vez. Linux. ¿Qué es Linux? Sirve para hacer funcionar todo el hardware de un PC, ya que un ordenador no puede funcionar sin un sistema operativo, y Linux es un sistema operativo gratuito. Android. Android es el nombre de un sistema operativo que se emplea en dispositivos móviles, por lo general una con pantalla táctil. De este modo es posible encontrar tabletas, tablets, teléfonos móviles y relojes equipados con Android. Windows Phone. Windows Phone es un sistema operativo móvil desarrollado en una empresa Microsoft para teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles. Fue lanzado al mercado el 21 de octubre del 2010 en Europa y el 8 de noviembre en Estados Unidos, con la finalidad de suplantar el conocido Windows Mobile. iOS significa operativo sistema, lo que equivale al sistema operativo en español. Hasta aquí ninguna novedad, ya que iOS es el sistema operativo usado inicialmente en iPhones y luego en iPod y iPad. Sin embargo, lo que nunca la gente duda es el significado de sus siglas. En esta encontramos el soporte humano y el personal técnico, como los usuarios.
¿Qué es un personal técnico? Es una persona especializada en realizar una tarea concreta en base a eso. Sus conocimientos se limitan a conocer los pasos que debe seguir para llevar a cabo dicha tarea y el manejo de aquellas máquinas o instrumentos que necesita para su trabajo. ¿Qué es un usuario? Se refiere a la persona que utiliza un producto o servicio de forma habitual. Por ejemplo, un usuario en la salud es aquel que utiliza un servicio médico y un usuario en informática puede referirse a un perfil de una cuenta de determinada plataforma social o aquel que utiliza la computadora. ¿Qué es un soporte humano? Es aquel conjunto de personas que desempeñan las distintas funciones relacionadas con la utilización y explotación de las computadoras en una determinada empresa u organización. Gracias.